Continuando con el tema que dejamos en la mesa la semana pasada, que me parece bastante interesante, rápidamente, para ponernos en contexto, la semana pasada estábamos abordando de cómo la migración tiene una particular influencia en el tema de las adicciones. ¿Por qué? Habíamos mencionado a grandes rasgos, rápidamente solamente voy a poner en contexto, que hay muchos factores de riesgo, puesto que, pues obviamente al cruzar la frontera te puedes encontrar con asaltos, te puedes encontrar con accidentes, te puedes encontrar pues con una infinidad de problemáticas, como puede ser de la delincuencia, y esto pues obviamente son situaciones de riesgo que pues vas guardando en la memoria. Y pues obviamente no olvidemos de la discriminación, no olvidemos de los riesgos o de la poca presencia o nula que llegas a tener como migrante dentro de una sociedad que de entrada no es la tuya, y para terminar de joder, en la cual no tienes papeles, dicho de esa manera. Rápidamente, yo creo que hoy todos podemos ver a través de los medios de comunicación cómo en este momento hay una situación bastante difícil con el tema de los migrantes en Estados Unidos, con el tema de las redadas, con el tema de las deportaciones. Entonces, pensemos un poco más allá de lo que simboliza estabas en Estados Unidos, pues te agarraron, te regresaron para tu casa y si tenías más dinero o tenías por ahí un fondo guardadillo, lo vuelves a intentar, ¿no? No, hay mucho más, ¿no? O sea, pensemos lo que simboliza para una persona, tanto hombres como mujeres, ojo, esto quiero dejarlo bien claro, y aún más para niños, ¿no? El hecho de estar en una nación que no es la tuya, teniendo que estar, vamos a decirlo así, en aislamiento, no por gusto, sino por seguridad. ¿Por qué? Pues porque obviamente no puedes salir, no puedes llevar tu vida como lo hacías en tu país, porque pues obviamente eres una persona indocumentada que legalmente no estás ahí, vamos a decirlo así, pues con los permisos adecuados. Todo esto genera estrés y tensión. ¿Qué pasa con el tiempo? Este estrés y tensión se va convirtiendo en otro tipo de situaciones, ¿no? Que pueden llegar a ser pues, depresión, ansiedad, y esto al mismo tiempo puede llegar a transformarse en algunos otros, vamos a decirlo así, traumas, lo denominábamos la ocasión pasada, ya terminando el programa, traumas durante el proceso migratorio, y lo decíamos, que puede llegar a ser la discriminación, el estrés continuo, cambios intensos de emociones, depresión o ansiedad, problemas para relacionarse, desórdenes alimenticios y dificultad para dormir. Todo esto que yo acabo de mencionar, a mí me dejó reflexionando desde la semana pasada qué es lo que en verdad pasa a un migrante, qué es lo que de verdad sufre una persona que abandona su país buscando, vamos a decirlo así, la esperanza de una vida mejor para la gente que deja atrás. Pues obviamente es doloroso porque pues, para muchos, y desafortunadamente lo voy a decir tal y como es, muchos no regresan, muchos se quedan en el camino buscando buscando el sueño americano, lo vamos a manejar con esas palabras. Y en la búsqueda de ese sueño americano, en la búsqueda de mejores oportunidades y una mejor condición de vida, pues simple y sencillamente en ocasiones no hay vía de vuelta, ¿no? Y pues, ¿qué es lo que trae todo eso ya a nivel personal y de forma individual? Pues el hecho de vivir todas esas situaciones, yo en algún momento escuchaba las experiencias de algunas personas que me llegaron a contar, mira, cuando yo llegué a Estados Unidos, yo llegué sin nada, no llegué con familia, no llegué a tocarle la puerta a nadie, llegué a tener que dormir en la calle, a tener que comer de la basura, a pedir ropa regalada, a no bañarme tantos días, hasta que conseguí un pequeño trabajo, fui ahorrando dinero, después me fue yendo mejor, ya pude rentar, ya pude mandar dinero a casa, pude empezar a pagar mi deuda. Entonces, cuando nos ponemos a pensar qué hay detrás de este camino, ojo, quizá estamos viendo lo que en algún momento yo escuchaba en un video, que es el camino del héroe, todo lo que tiene que sufrir una persona para poder llegar a triunfar en la vida. Sí, se oye muy padre, ¿no? Pero desafortunadamente todo eso también está lleno de circunstancias emocionales que afectan tanto, ojo, a hombres como a mujeres, ¿no? Porque ahí sí el estrés no tiene una distinción de género, ¿no? Porque eso acarrea, pues desafortunadamente para muchos,
un alto consumo, principalmente de alcohol, que es la sustancia que está más a la mano, porque pongámonos a pensar un poco, ¿qué haces en un cuarto, en una habitación, cuando sabes que no puedes salir, cuando sabes que tus recursos en algún momento, no es que estén limitados, pero no los puedes, vamos a decirlo así, gastar en lo que tú quieres, porque simple y sencillamente tienes que tener cuidado de no hacer ruido, ¿no? De que no te vean, de no visitar ciertos lugares, de no pasar por ciertas calles. Entonces todo eso se va convirtiendo en estrés y todo eso poco a poco se va acumulando al grado de que al grado de que va teniendo repercusiones serias en la vida cotidiana, como ya lo había mencionado, ¿no? Por ejemplo, los cambios intensos en emociones. Pues, ¿cómo es que una persona de repente pasa de la alegría al enojo o del enojo a la tristeza? Pues muy sencillo, porque hay algo que no está bien, ¿no? Porque hay algo que tiene acumulado y tiene guardado. Ojo, todo lo que estoy mencionando lo estoy tomando de páginas que son fuentes seguras de información, que están pues, obviamente respaldadas por estudios serios. No es como que me los estoy sacando de la manga o me estoy metiendo a lo primero que me encontré en Google, ¿no? Eso lo quiero dejar bastante claro. También cosas como depresión, ansiedad, el hecho de encontrarte fuera de casa, el hecho de pues, ya no tener a tu familia cerca. A lo mejor eras una persona independiente al hogar de tus padres, pero muy en el fondo sabías que los tenías a la vuelta de la esquina o en la otra ciudad y que en cualquier momento podías llamarles y si te sentías solo podías visitarlos. En otro país no sucede así, ¿no? Y ojo, el tema de la comunicación es fundamental en esto que estoy comentando, porque pues, muchas ocasiones el no poder dialogar con una persona de forma clara, eso también te conlleva a tener bastantes problemas, ¿no? Bueno, también dentro de otros problemas está el desorden alimenticio. Lo mencionaba la ocasión pasada. Muchas ocasiones al encontrarte en un país que no es el tuyo, pues tienes que adaptarte a lo que hay de comer. ¿A qué voy con esto? Ya lo decía, pues una alimentación basada en su mayoría frutas, verduras, carnes, pescado, pollo, y llegar al vecino al vecino país del norte y empezar a consumir lo que puedes. Ojo, no lo que quieres, porque hay que ser bien claros en esto. Otra de las experiencias que me parece muy importante resaltar en el tema de la gente que emigra a otros países es que llegan a comer para lo que les alcanza, ¿no? Que en muchas ocasiones es pues, la famosa sopa instantánea o lo primero que pueden comer o para lo que les alcanza. Eso pues obviamente causa pues, cambios físicos, puestos son más harinas, son más conservadores, llegan a subir de peso y esto muchas ocasiones pues llega a generar traumas, ¿no? El ver cómo su apariencia física se va pues, no deteriorando, sino cambiando, ¿no? El hecho de sentirse incluso poco atractivos y lo que es más, ¿no? Si es una persona que tiene familia, la presión social que existe para poder mandar recursos hacia México, estando en Estados Unidos hacia México, para poder obviamente hacer o demostrar que el viaje valió la pena y que estás cumpliendo con tu tarea de hombre proveedor. Un dato que me parece bastante importante mencionar es que actualmente con la administración trumpista, soy cotorro, pues obviamente una de las tantas repercusiones que ha habido entre los aranceles y el cese de algunas empresas, también ha habido una reducción importante en el envío de remesas principalmente a Puebla, principalmente a las zonas rurales del estado de Puebla. Leía un artículo, leía una nota hace rato en el periódico de la ciudad, dicho de esa manera, en donde hablaba sobre eso, manejaba cifras, ¿no? Pero muy en concreto voy a decir lo siguiente. ¿Qué pasa con el tema de la frustración en una persona que antes podía mandar más dinero para su familia, para poder, vamos a decirlo así, agrandar su patrimonio? Así lo maneja la nota que leí hace rato. Y yo lo reflexionaba, ¿no? Y decía, oye, sí es cierto, ¿no? Imagínate qué frustrante ha de ser. Pero la gran pregunta es, ¿y qué haces con ese dinero? ¿No? O sea, una persona que estaba acostumbrada a mandar X cantidad a México, a sus familiares, para determinadas actividades o para determinado crecimiento, obviamente al no poder mandar tanto por tener cuidado y no ser deportado, la pregunta es, ¿y qué haces con ese dinero? ¿No? Pues simple y sencillo. Pues adquirir placeres de corta duración. ¿A qué me refiero con esto? Pues desafortunadamente en muchas ocasiones el tema de las sustancias lícitas o ilícitas, como lo puede ser el alcohol o algunas drogas,
pues era una constante en esta fórmula, ¿no? Y es ahí en donde muchas personas que no estaban con la intención de consumir y que no iban con la idea de consumir, por quizá nostalgia, por quizá tristeza, empiezan con un consumo que puede llegar a ser moderado en un principio, pero posterior a ello, y dicho en el argot popular, ya enganchados, puede llegar a aumentar de nivel y de frecuencia. Ahora, hay un choque cultural que me parece bastante importante mencionar, y es las minorías. ¿Qué pasa cuando, y lo mencionábamos y tiene un poco que ver con lo que comentábamos la semana pasada en el tema del fútbol? ¿Qué pasa cuando estás dentro de una mayoría? Pues te sientes acunado, te sientes perteneciente, sientes que perteneces a algo. Obviamente hay un nivel de satisfacción en tu vida bastante equilibrado. Pero ¿qué pasa cuando eres una minoría? ¿Qué pasa cuando eres un grupo segregado o incluso perseguido, ¿no? Porque es algo que yo creo que está sucediendo actualmente con el tema de los migrantes en Estados Unidos. ¿Qué sucede? Pues simple y sencillamente, al ser una minoría, pues obviamente te expones más al consumo frecuente pues de sustancias, como lo puede ser el alcohol, como lo puede ser alguna droga, porque obviamente no puedes salir, obviamente te sientes desesperado en casa, obviamente no sabes qué hacer con el tiempo que tienes, pero tienes recursos. Y pues, en muchas ocasiones, con la forma en la que ya fuimos educados, en donde el macho mexicano demuestra o desahoga sus penas a través de los tragos, empieza una situación de consumo. Una situación de consumo que va aumentando de manera gradual, ¿no? Y que a muchas ocasiones, y yo creo que esto es algo que no, en lo que no me dejarán mentir, para las personas que en algún momento hayan sido migrantes o hayan tenido algún familiar migrante, en muchas ocasiones personas que han sido deportados es porque se han visto envueltos en algún altercado o en algún problema que ha tenido que ver con el consumo alto de alcohol o alguna sustancia. ¿Por qué? Porque quizá en algún momento la soledad, la nostalgia han sido demasiadas. Ojo, aquí hay algo muy interesante, ¿no? Y esto lo voy a dejar ya para casi al final. No es lo mismo consumir allá, en el país vecino o en el país que te encuentres como migrante, a regresar a tu país y empezar o querer seguir los mismos protocolos de consumo. Por ejemplo, otra cosa que me parece importante remarcar, ya la había mencionado, es la discriminación y el clima antimigrante. Miedo a la deportación, menos oportunidades de socializar y poco empleo, educación y salud. Principalmente salud. Aquí quiero hacer hincapié en salud. Lo mencionábamos la ocasión pasada. ¿Cómo pides ayuda si te encuentras en una situación de adicciones en un país que no es el tuyo? En donde si vas y pides ayuda y dices, pues soy mexicano, ¿no? Ah, sí, pues llámame al ICE primero, ¿no? Y desde tu celda en los centros de reclusión por ser migrante ilegal, te pasamos un folleto que va a estar en inglés, por cierto, ¿no? Entonces la comunicación, la dificultad de la comunicación para una persona en un país que no es el suyo y que principalmente tiene un idioma en su mayoría diferente o completamente diferente, repercute en cómo accede a los servicios de salud. Entonces, ahí es un punto bastante importante. La discriminación para el mexicano en Estados Unidos es un factor bastante importante para que esto los orille al consumo y que posterior a empezar a consumir, ya sea alcohol o alguna sustancia ilegal, este consumo aumenta y se vuelva incluso crónico. Bueno, ojo, yo aquí quiero remarcar algo. Hay países en los que esto no se da, ojo, porque no todas las migraciones son malas. Hay migraciones que son muy buenas. ¿Por qué? Porque te ayudan a crecer, ¿no? Eso es importante mencionarlo. Pero aquí hay que poner en la mesa algo muy importante: el idioma, la forma y el arte de comunicarte. Cuando hay problemas con eso, puede haber problemas con todo. Bueno, eso es particularmente lo que un servidor cree. Pero bueno, ¿qué pasa con el aumento de consumo en algunas drogas al regresar a casa? Ojo, esto me parece bastante importante y con esto vamos a cerrar este tema. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, ¿qué pasa cuando una persona que se encontró en el vecino país del norte regresa a casa, ¿no? Su servidor lo ha visto en diferentes etapas de mi vida y en diferentes casos también. Pues obviamente vienen con otro chip, dicho de esa manera, ¿no? Vienen pensando o vienen con la mecánica del país vecino.
¿no? Con los servicios un tanto más ágiles, con otro estilo de vida, con otro estilo incluso de comida. Algo para que muy particularmente he visto es que en muchas ocasiones gente que ha estado en Estados Unidos llega a montar negocios con cosas que allá se consumen, ¿no? Por ejemplo, la comida, las bebidas, hasta incluso centros de entretenimiento o diversión como lo pueden ser bares o antros, ¿no? Por ejemplo. Pero en el caso muy específico de las sustancias, ¿qué pasa con el tema del consumo de sustancias en personas que han regresado del país vecino del norte y ahora se encuentran en su lugar de origen? Tomemos el ejemplo, bueno, no el ejemplo, tomemos las circunstancias de lo que es México y el ejemplo de lo que es Puebla. Pues muchas ocasiones son gente que viene o que salió de lugares rurales y que si viene con un protocolo de consumo pues ya bastante alto de una sustancia que regularmente aquí no se encuentra, yo lo mencionaba la vez pasada, pues desafortunadamente apertura un mercado. ¿Por qué? Porque al buscarla va a haber alguien que se la va a querer vender, ¿no? Porque viene con el capital para poder conseguirla. Entonces eso particularmente a mí se me hace, o yo pienso que es bastante peligroso, puesto abre la puerta a que un nuevo tipo de adicción en un lugar que no está preparado o que simple y sencillamente no lo comercia, llegue a tener un problema más. O sea, una sustancia más, un mercado más con el cual lidiar. ¿Qué pasa cuando llega aquí? Pues nuevos hábitos de consumo. Tal vez la sustancia que consumía allá, aquí sí se encuentra de manera pues más económica, o tal vez hasta incluso es legal, ¿no? Llega a suceder en algunos casos. Entonces aquí van cambiando los hábitos de consumo, ¿no? Quizá es más barata, es más accesible, y puesto pues, la ley o los lugares o la zona geográfica en la que esta persona está consumiendo, pues las autoridades no tienen una presencia tan pues vamos a decirlo de esta manera, tan dura o tan fuerte, y la lucha contra este tipo de sustancias pues ni siquiera es, vamos a decirlo, existente, puesto no se tenía contemplado que en algún momento llegase a ser problemática, ¿no? Efectos distintos y daños, pues muchas ocasiones lo que se consume en un país no es lo mismo a lo que se consume en otro. ¿Por qué? Tiene que ver eso ya con temas de, vamos a decirlo de esta manera, con temas de química, ¿no? O sea, no es lo mismo, pues, vamos a decirlo tal y como son las cosas, ¿no? Muchas ocasiones, si no es lo mismo lo que los americanos o los estadounidenses consumen en temas de alimentos, y no es lo mismo lo que consumimos en México en temas de alimentos, ahora imagínense en el tema de sustancias ilegales, ¿no? Obviamente hay variaciones, estas variaciones pueden orillar a que el aumento en el tema de que una sustancia sea más adictiva pueda correr un nivel de riesgo más alto. Y pues obviamente también nuevos estilos de vida y cultura. Con esto me gustaría cerrar este tema que me parece bastante interesante, da para mucho, pero obviamente necesitamos a una persona que sepa un poco más o profundice de manera más pues más concreta, ¿no? Con hasta incluso números con incluso números duros, ¿no? El hecho de querer vivir de una forma vamos a decirlo de esta manera, el hecho de querer vivir una vida que simple y sencillamente no es de aquí, llega a tener consecuencias. ¿Por qué? Porque obviamente estamos hablando de música, estamos hablando de incluso relaciones personales e interpersonales, estamos hablando incluso también de cómo llegas a negociar ciertas cosas, como lo puede ser, no sé, la compra-venta de, ya sea de ropa, ya sea de alimentos, o hasta incluso de servicios, ¿no? O sea, sí se debe tomar en cuenta qué onda con la gente que regresa principalmente de la Unión Americana, tomando el ejemplo de México y tomando el ejemplo del estado de Puebla, incluso porque no del estado de Tlaxcala también. ¿Por qué? Porque deberíamos, no sé, yo lo quiero expresar de esta manera, darnos el tiempo para poder darles la bienvenida a casa, recordarles que están otra vez en su México, ¿no? Y que aquí las cosas siguen, tal vez no tal y como estaban cuando se fueron, pero que acaban de regresar al lugar del que salieron y en donde la cultura pues es completamente diferente de donde viene, ¿no? O sea, de Estados Unidos, pronto, ¿no?
y que pues simple y sencillamente pues deben reflexionar un poco sobre cómo las cosas cambian, vamos a decirlo así, no de forma impositiva, sino porque la geografía así lo determina. Y pues bueno, este fue su programa Acá Entre Nos. Muchísimas gracias, nos estamos viendo el próximo miércoles y hasta luego.